Instituto Teológico y Pastoral Juan Pablo II les da la bienvenida al capítulo 4, bloque número 13 de nuestro diplomado de animación bíblica. En este bloque vamos a recordar nuevamente lo que significa la presencia de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas. Y vamos a concentrarnos en este momento en la resurrección de nuestro Señor. Esa resurrección que es la victoria definitiva sobre la muerte, sobre el pecado, sobre la carne. Esa resurrección que es el fundamento de nuestra fe. Esa resurrección que nos trae esperanza, que nos da la esperanza de una vida nueva y una vida eterna junto al Señor. Esa que nos indica, nos enseña que luego de esta vida hay otra, muchísimo mejor, al lado de nuestro Señor. Esa que nos recuerda que este paso por este mundo es un paso totalmente transitorio, que aquí no somos sino huéspedes temporales, que somos mucho más de lo que vemos, que somos mucho más de lo que sentimos, de lo que hablamos, de lo que tocamos, de lo que percibimos, porque este cuerpo no es sino un forro. Lo que verdaderamente importa es nuestra alma, el espíritu que cuando nosotros nos vayamos con el Señor regresa a Él, y el alma que es la que nos da la eternidad. Esa resurrección que nos dice que seremos glorificados como el Señor Jesucristo fue glorificado. Recordemos cómo fue la aparición de nuestro Señor una vez resucitado. Primero se le aparece a María Magdalena y le dice: no me toques, porque todavía no he subido al Padre. Era necesario que el Padre lo glorificara. Pero después llega y se les presenta a los discípulos sin abrir la puerta. Traspasa la puerta y la pared. Y les habla y les dice: paz a ustedes, soy yo. No se preocupen, no teman, soy yo. Cuando ellos le cuentan a Tomás, Tomás dice: no, yo hasta no ver, no creer. Y el Señor se le presenta a Tomás y le dice: ven y mete la mano en los dedos, en mis llagas, y mete la mano en mi costado. Y bienaventurados los que creyeron sin ver. Nosotros que venimos creyendo sin haber visto, somos bienaventurados del Señor. Bienaventurados significa que somos 3 veces felices en las cosas del Señor. Esa resurrección maravillosa que es la que nos va a dar la vida que verdaderamente vale la pena vivir. De ahí que nuestro objetivo en esta tierra sea cultivar nuestra vida en el cielo. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo logramos poder tener una vida eterna al lado de nuestro Señor? Debemos imitar la comunidad primitiva, debemos imitar la iglesia primitiva. Los discípulos se encargaron de reconstruir todos los hechos y todas las circunstancias que rodearon el paso de nuestro Señor Jesucristo para que nosotros pudiéramos aprender, tener conocimiento, recordarlo, para enseñárnoslo y que nosotros pudiéramos tener esa información tan valiosa como fue la vida de nuestro Señor aquí en la tierra. Ellos reconstruyeron a través de sus evangelios los hechos, reconstruyeron las circunstancias, los milagros de nuestro Señor Jesús. Se reunían en comunidad y es necesario que nos reunamos. Además que es una orden de nuestro Señor. Él dice que nos debemos congregar por lo menos una vez a la semana, una vez, o sea, muy periódicamente. Nosotros vamos a nuestra misa, ese es el alimento que Dios nos da. La Eucaristía es el gozo y la fortaleza con el que salimos de la iglesia, pero ese alimento no nos dura mucho. Por eso es que tenemos que hacerlo periódicamente, porque les aseguro que si hoy les pregunto yo, ¿cuál fue el evangelio de la última misa del domingo, el último domingo? Ninguno de nosotros se va a acordar. Por eso es que necesitamos reiterar y leer y recordar permanentemente la palabra de Dios. Vivían en la fe
se reunían en las comunidades, predicaban los hechos y los milagros y lo que el Señor Jesucristo nos enseñó, Dios Hijo, y lograron como resultado vivir en gozo y en plenitud. Ellos vivían en gozo y en plenitud. Y así es como debemos vivir nosotros, en gozo y en plenitud. Porque quiero que recordemos, y el Señor me insta a que recordemos, que Él es el gozo de nuestras vidas, que Él es la plenitud de nuestras vidas. Que sin Él nada somos y que lejos de Él nada podemos hacer, tal como nos lo describe Juan en su Evangelio. En este bloque vamos a ver los 4 evangelios del Nuevo Testamento y empezamos con el Evangelio de San Mateo. El Evangelio de San Mateo nos cuenta desde la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. El saludo a la Virgen María, la anunciación de nuestro Señor, del nacimiento de nuestro Señor. Y encontramos también una riqueza espiritual maravillosa como son las bienaventuranzas, las que el Señor nos regaló en el Sermón del Monte. Así como también los milagros. El Evangelio de San Mateo cuenta los milagros del Señor. Bueno, no todos, la gran mayoría de milagros que hizo el Señor Jesucristo. Esto hace que nosotros entendamos que Él verdaderamente es el Hijo de Dios, por una parte. Y por la otra, que ayude a crecer nuestra fe. Cuando nosotros estamos faltos de fe, abrimos el libro de San Mateo y leemos en cada uno de sus milagros el amor, la bondad, la misericordia de Dios para con todos nosotros. Luego del Evangelio de San Mateo, encontramos el Evangelio de San Lucas, que nos cuenta el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento sobre la venida de nuestro Señor y la obra salvadora de nuestro Señor Jesucristo. Viene el Evangelio de San Marcos. Y en este Evangelio, el evangelista nos cuenta la vida de nuestro Señor Jesús a partir del bautismo en el río Jordán hasta su resurrección. Nuevamente trae a colación varios de los milagros que el Señor realizó a través de su vida pública y del tiempo que estuvo aquí con nosotros. Y finalizan estos 4 evangelios con el Evangelio de San Juan, el discípulo amado. El Evangelio del amor, el Evangelio que nos habla, que nos cuenta cómo es que el Señor le suplica al Padre que nos proteja. Él sabe que estamos en un mundo muy difícil. Él sabe que somos ovejitas en medio de lobos. Y le dice: Padre, no te pido que los saques del mundo, pero sí que los protejas de él. Y nos habla de la bendición de poder permanecer en las palabras del Señor. Si permaneces en mí, dice el Señor, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que quieras y os será hecho. Qué promesa tan hermosa. Pero qué difícil permanecer en las palabras del Señor. Y ahí es donde está el reto de permanecer en el amor de Dios. Nosotros llevamos una vida santa, no porque no pequemos, no porque nos tengamos pues que aislar del mundo, sino porque amamos al Señor y por amor a Él tenemos la convicción en nuestro corazón de no hacer, pensar o decir cosas u omitir acciones que puedan ofenderlo. Ese es el secreto de la relación con nuestro Señor Jesucristo, el amor que Juan nos enseñó. Él también nos cuenta acerca de las promesas de Cristo, nos cuenta acerca de la eternidad y nos habla en términos generales de su obra salvadora. Hola, bienvenidos nuevamente. En este bloque número 15 vamos a mirar las cartas de Pablo. Dentro de las cartas de San Pablo tenemos las cartas escritas a los romanos, a los corintios, a los tesalonicenses, a los filipenses, a los gálatas, a los efesios.
Y me gustaría que conversáramos un poco sobre quién era el apóstol Pablo. El apóstol Pablo no fue uno de los discípulos escogidos por el Señor cuando Él estaba aquí. No fue escogido al momento de Pedro, o de Juan, o de Tomás, o de Marcos, o Felipe, sino que el apóstol Pablo era un soldado romano, perseguidor de los cristianos. Se le aparece el Señor, lo llama, lo tumba del caballo, queda ciego durante 3 días y el Señor le habla a su corazón, lo convierte y qué tremendo apóstol, el apóstol San Pablo. Le dio una sabiduría de los cielos, de lo alto, infinita. Y esa sabiduría es la que él condensa en todas sus cartas. En esas cartas él nos va describiendo y escribiendo y nos va dando consejos acerca de cómo debemos nosotros seguir la vida. Por ejemplo, en la carta escrita a los romanos, él le habla al pueblo romano advirtiéndole y haciéndoles saber que deben cambiar de vida, contándoles que existe un Dios, que existe un Señor Jesús, que tiene la salvación y que es necesario que ellos se conviertan a Él. Pablo nos cuenta y nos describe lo que es el amor y nos habla del amor y nos habla del verdadero amor. Y en 1 Corintios 13 nos describe cómo es el amor que Dios quiere que nosotros sintamos y profesemos hacia los demás. El amor es benigno, es sufrido, todo lo espera, todo lo cree, todo lo soporta, es gratuito, digámoslo así, y nos entrega las características especiales del amor de Dios. En la segunda carta a los Corintios, de que no solamente nosotros debemos leer la palabra, sino que tenemos que hacer la palabra. Tenemos no solamente lectores, sino hacedores de la palabra. Que la fe sin obras es muerta también. Es decir, no vale con que nosotros nos sentemos a estudiar, con que nosotros nos sentemos a rezar, si nosotros no somos los seres humanos que Dios quiere que nosotros seamos. Caritativos, misericordiosos, ayudadores, hacedores de la verdad. En la carta escrita al pueblo de Galacia, es decir, a los Gálatas, Pablo nos cuenta acerca de la justificación y nos establece y nos confirma que la justificación con el Señor Jesucristo es por la fe y no por las obras. No es por lo que hagamos, sino por lo que creemos. Eventualmente y consecuentemente, nuestras obras van a ser el resultado de nuestra fe. Si nosotros creemos en Dios y seguimos a Dios y le obedecemos como Él nos pide que lo hagamos, pues nuestras conductas, nuestras obras, nuestras acciones van a ser totalmente consecuentes con esa fe. Y es por esa fe que el Señor nos justifica. Luego viene la carta a los Efesios. Y en los Efesios Pablo nos da recomendaciones. Pablo nos dice a los hijos, por ejemplo, que debemos obedecer y honrar a nuestros padres, y entre otras, porque es el único mandamiento que trae promesa. Hijos, honren a sus padres para que tengan larga vida y prosperidad sobre la tierra. Y aquí quiero detenerme para recordar que ese mandamiento no trae excepciones, no trae paréntesis, no es condicional, no es si nuestros padres son o no son, o hacen o no hacen. No es si tenemos unos padres buenos o no tan buenos, cariñosos o no cariñosos, responsables o no responsables. La orden es honrarlos, porque eso nos va a traer mucha bendición en nuestra vida. No es fácil, pero es garantizado. Luego viene también en la misma carta de los Efesios, cómo es que las mujeres debemos comportarnos con nuestros maridos. Y también cómo es que los maridos deben amar a sus mujeres y cuidarlas de tal manera que puedan presentarlas ante Dios sin mancha y sin arruga, dice la palabra del Señor. Posteriormente de la carta de Efesios viene la carta a los Filipenses,
Y esa es la carta en donde Pablo nos hace énfasis en la paz de Dios, en todo lo bueno, en todo lo amable, en todo lo digno de alabanza. En esto pensad, y el Dios de paz estará con vosotros. Y nos enseña que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. En la carta a los Colosenses nos dice que estamos completos en Cristo, que con Él todo lo tenemos. Nos recuerda acerca de la divinidad de nuestro Señor y de la fe, y nos dice que no debemos estar afanados por nada porque realmente Dios es todo en nuestra vida. Luego pasa a escribir cartas a los tesalonicenses, y en ellos de las cosas que rescata el apóstol es que debemos estar gozosos siempre. El gozo del Señor es nuestra fortaleza y que debemos estar gozosos en todas las situaciones, porque si nosotros estamos bajo la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, todo lo que nos pase será para bien de nosotros. Así nos duela o no lo podamos entender. Esto hace parte de la actitud de humildad que debemos tener frente a nuestro Señor. Además de estar siempre gozosos, el apóstol nos enseña que debemos estar siempre agradecidos. Ustedes no se imaginan la bendición de la gratitud. Dar gracias en todo, dice el apóstol. Y cuando nosotros damos gracias, se nos abre una puerta maravillosa de paz y de bendición. De verdad que darle gracias a Dios por las cosas que nos da, por la vida, por el techo, por la familia, aunque es nuestra lima y nos santifican a veces, es impresionantemente grato y de muchísima bendición. Dad gracias en todo, nos dice. Dad gracias en todas las circunstancias, aún de bienestar o de no bienestar. Y cuando nosotros le damos gracias a Dios, el enemigo sale corriendo. Él sabe que no nos puede tomar por ese lado, que no nos puede atacar, que no tenemos, digamos, como ese lado débil y le toca irse y dejarnos en paz, porque con cada dificultad con la que nosotros le demos gracias a Dios, es una dificultad que se convierte en una bendición. Luego tenemos la carta a Timoteo. Timoteo fue digamos que el discípulo que representa la primera generación de discípulos que no conocieron así en vida al Señor. Es la primera generación de discípulos como nosotros, como todos nosotros, los que hemos creído sin haber visto, los que hemos creído por lo que nos han contado, los que hemos creído porque hemos puesto nuestra fe en el Señor. Él representa nuestra generación espiritual, aquellos que no tuvimos la fortuna de verlo, de ver a nuestro Señor aquí caminando sobre la tierra, pero que tenemos la fortuna de creerle y de recibir esa bienaventuranza que Él nos dio cuando dijo: bienaventurados sois si creen sin ver. También viene la carta a Tito, que es uno de los discípulos jóvenes y era la mano derecha del apóstol Pablo. Y finalizan las cartas de Pablo con la carta a los Hebreos. Y en la carta a los Hebreos nuevamente Pablo nos habla de la superioridad de nuestro Señor Jesucristo. Habla de su nivel de autoridad, de la superioridad frente a los ángeles, y establece que Él finalmente es, sin duda alguna, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y con esta carta a los Hebreos finalizan las cartas, esa riqueza espiritual tan maravillosa que el Señor nos da a través de los escritos de Pablo. Recuerden que las circunstancias adversas nos traen mucha bendición. Pablo escribió, si no todas, si la mayoría de las cartas, estando preso en la cárcel. Y él utilizó todo ese tiempo de la cárcel para predicar a través de su palabra, de sus cartas, de sus escritos. Dios saca bendición de todo. En Romanos, Pablo les dice que a los que amamos a Dios, todo nos ayuda para bien.
No es que todo nos tenga que salir bien, no. Es que todas las circunstancias traen una bendición. Bienvenidos. Dentro de este bloque 16 vemos las cartas católicas. Se denominan así porque no están dirigidas a ninguna comunidad, como de pronto lo estaban las cartas de San Pablo, dirigidas a la comunidad de los romanos, o a los Gálatas en Galacia, o a los Efesios en Efeso. Aquí no, aquí son cartas dirigidas a personas, pero que traen muchísima enseñanza, como por ejemplo la carta de Santiago. Las cartas católicas son las cartas de Santiago, las cartas de Pedro, Juan, las de Judas. Santiago, un apóstol hermoso, nos enseña que toda la sabiduría viene del cielo. La sabiduría no es lo mismo que la inteligencia y no es lo mismo que el conocimiento intelectual. Podemos hacer una cantidad de diplomados, de maestrías, de PhD, de especializaciones, de cursos técnicos, y no vamos a encontrar la sabiduría que Dios nos da desde el cielo. Y por eso Santiago nos dice: el que esté falto de sabiduría, pídasela a Él, que Él la dará abundantemente y sin reproche. Esa sabiduría es esa capacidad de discernir y de tomar las mejores decisiones en los momentos difíciles. Esa capacidad que nos da Dios de conocerlo, de conocer su voluntad, de saber que estamos dentro de su voluntad o de percibir que por el contrario no estamos dentro de ella. Esa paz que nos da el saber que estamos en obediencia a Él. Esa es la sabiduría que Santiago nos habla, de la que Santiago nos habla. Y es la sabiduría que viene del cielo, que Dios nos regala. Luego de la carta de Santiago vienen las cartas de Pedro. Y Pedro nos habla de la tranquilidad que nos puede dar en la vida el poner todas nuestras preocupaciones en manos de Dios, porque Él tiene cuidado de nosotros. Y nos insta a que seamos buenos seres humanos, a que tratemos a los demás y vivamos una vida con compasión, con humildad, con misericordia para con los demás. Luego de las cartas de Pedro vienen las cartas de Juan, de las que habíamos hablado en el bloque anterior, que nos recuerdan acerca de la importancia de la confesión y de lo maravilloso del perdón de Dios. En Primera de Juan nos dice: si confesamos nuestros pecados. En Primera de Juan nos dice el apóstol que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Qué importante nosotros atender al sacramento de la confesión. Y por otro lado nos enseña que si nosotros pedimos conforme a la voluntad de Dios, Él nos oye y además nos responde. Y en la segunda carta de Juan nos habla de la importancia del amor a Dios. Y el amor de Dios y el amor a Dios que se nos refleja en el cumplimiento de los mandamientos. Es a través de la obediencia como verdaderamente nosotros podemos demostrarle a Dios que nosotros lo amamos. Finalmente viene la carta de Judas. Y Judas nos cuenta y nos revela acerca de los tiempos finales. Nos habla de la apostasía y para la cual debemos estar preparados, para la cual debemos ser conscientes de que ninguna otra doctrina que no sea la que está escrita en la Biblia y que no predique que Jesucristo es el Señor, debemos seguir. Ninguna otra enseñanza, como nos lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Vendrán muchos en mi nombre, dijo, y vendrán muchos a decirles muchas cosas, pero no les hagáis caso. Finalmente, nuestro Nuevo Testamento termina con el libro del Apocalipsis. El libro del Apocalipsis que está dividido en dos partes. Una primera parte en la que el evangelista nos narra acerca de los tiempos difíciles
de las guerras, los terremotos, la hambruna, las pestes, lo que de pronto vamos a vivir en los tiempos finales, y otra que es nuestra esperanza totalmente, que es la vida eterna, la nueva Jerusalén, el nuevo reino, cuando ya el Señor Jesucristo venza, como definitivamente lo hizo, a su adversario, y que nosotros podamos entonces vivir con Él, estar con Él y poder gozar eternamente de su bendición. Finalmente, invitarlos a que realicen la actividad. Son preguntas muy sencillas, son preguntas muy concretas que nos van a ayudar mucho a retener lo que hemos aprendido. De verdad que queremos agradecerles el que hayan compartido con nosotros todos estos 16 bloques de los 4 capítulos que conformaron nuestro diplomado de animación bíblica. Fue un estudio animado y fue un estudio que nos llevó desde el Génesis hasta el Apocalipsis, llevándonos a conocer todos y cada uno de los libros de la Biblia, llevándonos a conocer cada riqueza espiritual tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, enseñándonos, dándonos las pautas para poder tener una vida un poco más cómoda y más fácil al lado de nuestro Señor, y definitivamente totalmente bendecida por nuestro Dios, enseñándonos que es la obediencia el éxito de nuestras vidas y que es la fe la que nos mantiene vivos y fortalecidos espiritualmente. De verdad que muchas gracias por su disposición, por su tiempo, por el amor que ustedes han cogido a la palabra de Dios. Y de verdad que les deseo mucha bendición. El Señor multiplicará todo el tiempo ofrecido para Él, toda esa disposición de corazón ofrecida para llevar a cabo este diplomado. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, nos dijo el Señor, y todas las demás cosas os serán añadidas. Y el estudio de la palabra misma, la palabra condensada en los libros de la Biblia, es el reino de Dios y su justicia. Y si nosotros lo buscamos, todas las demás cosas, por promesa de nuestro Señor, nos serán añadidas. La vida, la salud, el carro, la universidad, el trabajo, el éxito, la paz, el amor, la tranquilidad. Todo eso es la añadidura de nuestras vidas. Y de todo eso se encarga el Señor cuando nosotros le entregamos nuestro tiempo, nuestro corazón y obviamente nuestro amor. Les deseo una vida llena de bendición. Les deseo una vida próspera y sabia de la mano del Señor a través de su palabra. Muchas gracias.